sino una obligación. Pastor Eliseo Velázquez ha entendido su llamado, el cual ha sido llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo, predicando la sana doctrina y desafiando la apostasía. Presenta su programa de radio y televisión. Te invitamos en los siguientes minutos que te quedes con nosotros a recibir bendición del Señor. Que Dios te bendiga. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de un poco. ¿Sí están leyendo o no lo están leyendo? Lo que quería dar. Diga conmigo, del todo. Ok, del todo. Mire, comencemos con la historia. Si usted lee la historia, el versículo 14 en adelante, 14, 15, permíteme explicarles el contexto para que usted pueda entender la aplicación del tema. ¿Se recuerdan la historia de Lot? Para los que no han mucho leído la Biblia, Lot, en una mala elección, Lot, en un momento, en una discusión de los pastores de Abraham y los pastores de Lot, prefirió Abraham no discutir con su sobrino, porque de cierta forma Lot era su sobrino. Entonces, dice la Biblia, la historia nos enseña que lo que Abraham le dio una lección a decir: mira, si tú te vas a este lado, yo me voy a este lado, y si tú te vas acá, yo me voy acá, y los que saben la historia. Pero Lot tomó la mala decisión. Dice que él vio la llanura, él vio el lugar. Por eso, hermanos amados, es muy peligroso cuando nos dejamos guiar por lo que vemos, sin que eso sea la voluntad del Señor. Porque hay un peligro solo por lo que vemos, solo porque nos gusta algo, solo porque nos parece bien. Y eso fue el error de Lot. Lot tomó la decisión de irse a Sodoma y Gomorra porque dice que el pasto, vio la llanura, y Lot dice la historia de que entonces él pensó y dijo: acá mis ganados se van a engordar. Pero lo cierto es esto, que tiempo después llega un secuestro. Llegan 4 reyes a recoger toda la gente que estaban donde habitaba Lot, para que me estén siguiendo la historia. Entonces se llevaron a Lot y a sus hijos, su familia. Se enteró Abraham se enteró de que su sobrino había sido secuestrado. Ahora Abraham, un hombre, mire, comencemos a explicar lo siguiente. Abraham no era un rey, para empezar. Sus criados no registra la Biblia que eran personas capacitadas a la guerra. Por favor, vaya agarrando cada detalle que le estoy dando. ¿Están conmigo? Para empezar, Abraham no era rey. Sus criados, yo más me atrevo a pensar que ninguno de ellos era preparado o que tuviesen una cierta capacidad como ser soldados o un ejército. Pero ahora entonces Abraham se va a recuperar a su sobrino. Y cuando él recupera a su sobrino, cuando él recupera no solamente a su sobrino, sino hasta la gente de Sodoma, Abraham los trajo con 300 y algo de personas. Ahí está el versículo donde hemos leído. Abraham logró de traer las personas. Pero ahora sígueme en este caso. Cuando Abraham llegó, dice, alguien lo tiene ahí, el versículo donde dice que Abraham llegó en el lugar del valle donde se reunían los reyes.
había un lugar, al que me quiera ayudar ahí el versículo, ahí está, ahí mismo, está como en los versículos 19, 20, donde dice que llegó en el valle de Seba. El valle de Seba era un lugar donde se esperaban a los reyes que regresaban victoriosos de una guerra. Preste atención, le pregunto, ¿acaso Abraham era rey? No era rey, pero se le sale a esperar como se acostumbra de recibir a un rey victorioso. Obviamente, ¿por qué? Aunque no era rey Abraham, pero traía la victoria que cualquier rey ganaba. Así que al salir a ese lugar, y de nuevo, sígame con atención, se reúnen ahora dos reyes a recibirlo. Aparece el rey de Sodoma. ¿Quién es el que apareció? Como que el rey de Sodoma, me están diciendo los hermanos solomeros, mire. El rey de Sodoma, no, el rey de Sodoma. ¿Cuántos conocen Sodoma, mis hermanos? Ahí crecí yo vendiendo por 4 años todas las mañanas. No es el rey de Sodoma, es el rey de Sodoma. Y lo que viene aquí, viene otro rey. El siguiente rey era el rey de Melquisedec. Ok, el rey de Sodoma aparece tentando a Abraham. Le dice a Abraham, mira, dame la gente que recuperaste y los bienes que recuperaste. La palabra botín, diga conmigo botín, porque si alguno piensa que son las botellas. Botín no son las botellas que se usan. Botín era los bienes que se recuperaban en una guerra, como los animales, como las ovejas, como la plata, el oro, etc. Ese es el botín. Entonces dice que el rey de Sodoma aparece a tentar a Abraham. Y le dice a Abraham, ahí está la historia, porque como algunos no lo van a leer y yo quisiera aprovecharlo y explicarle de una vez. Entonces dice que el rey de Sodoma le dice, dame los bienes y te daré riqueza. Y Abraham rechazó la oferta del rey de Sodoma. Abraham lo rechazó porque dice Abraham, si usted lee los versículos 22 en adelante, el resto de los versículos, Abraham dice, no, porque si yo voy a tomar la opción, después vas a decir que yo estoy rico por ti. Y él dice, él prefirió, escúchame ahora, él prefirió ser rico bajo la bendición de Dios Altísimo antes que ser la bendición del rey de Sodoma. ¿Quién quiere usted que lo bendiga? ¿El Dios del cielo o el enemigo? Porque si alguien me puede decir ahí, oye pastor, cálmate, aquí el enemigo no tiene nada que ofrecer. Tiene mucho que ofrecerte. Tiene mucho que ofrecerte. Pero ahora viene el rey de Melquisedec. ¿Quién es el rey de Melquisedec? ¿Quién era el rey Melquisedec? Ahora notan la diferencia, por favor. El rey de Sodoma lo busca tentándolo. El rey de Salem, o sea, el rey Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, aparece, léame el versículo que lo tiene ahí, dice que cuando se encontró con Abraham, le dio a Abraham pan y vino. Pan y vino. El rey de Sodoma no trajo nada que ofrecer, más que tentarlo con su riqueza. En cambio, el sacerdote o el rey de Salem trajo pan y vino, es decir, vino a sustentar a Abraham. Ahora dice que bendijo a Abraham, dice la Biblia. Ahora mire, dice que cuando él bendijo a Abraham, ahora Abraham saca el diezmo del todo. Diga conmigo del todo, porque lo vamos a ver también en Jacob. A ver, 1, 2 y 3 los caballeros. Como hombre, del todo. ¿Qué es del todo? O sea que si Abraham trajo ovejas, tenía que dar el diezmo de las ovejas. Si Abraham trajo vacas, tenía que dar el diezmo de las vacas. Si Abraham trajo plata, tenía que dar el diezmo de la plata. Si trajo maíz, tenía que dar el diezmo del maíz. A diferencia de los de ahora. Los de ahora muchas veces hay personas que diezman de una parte. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que si tienen 2 trabajos, diezman del trabajo donde ganan menos, y del trabajo grande no diezman? Y así no es la cosa. La palabra diezmo en la antigüedad, diga conmigo diezmo para que se ponga un poco más relajado, porque yo sé que ese tema, hermano, nos pone incómodos muchas veces. Diga conmigo diezmo. Y que nos critican los que nos están viendo. Así estoy con ustedes mejor. Ahora,
El diezmo, la palabra diezmo en la antigüedad y en el tiempo presente representa un número completo. ¿Qué representa la palabra o el número 10? Número completo. ¿Cuántos dedos tenemos en las dos manos? ¿Cuántos dedos tenemos en los dos pies? Ahora, Dios te da algo completo. Y en la palabra diezmo es que Abraham no dio una parte, no dio lo que él quiso. Cuando una persona, y de paso quiero aplicarlo ya, yo sé que estaba explicando de Abraham, pero lo vamos a aplicar para nosotros. Cuando una persona no da cabal el diezmo, no está diezmando, está dando una ofrenda. Y usted puede tener su teoría, su criterio, pero yo dije algo, hace poco posteé algo. Si la Biblia le llama algo malo a algo, no importa tu criterio, no importa qué digas. Si la Biblia le llama algo incorrecto, no importa qué tú y yo pensamos. Si Dios dice que no es así, no es así, no importa tus pensamientos, no importa tu criterio, no importa lo que crees, porque lo que vale en la vida es lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice. De ahí, aquí no me venga usted con cuento de que, como quiera Dios lo mira. Si usted no es cabal, si una persona no diezma cabal, y vamos a hablar claro, yo hoy quiero hablar claro. Tengo el valor de predicarlo porque lo vivo y lo practico. Supongamos el ejemplo, ayúdenme ustedes, por favor, caballeros. Amén. ¿Cuánto sería el diezmo de una persona que gana $100? ¿Cuánto sería el diezmo de una persona que gana $3,000? ¿Cuánto sería el diezmo de una persona que gana $10,000? Vea que se lo saben. Pero ¿será que la persona que gana 10,000 da los 1,000? No, pone 200 y luego dice ayudo a los huérfanos, ayudo a la viuda. Usted no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque no sería un diezmo, entraría como una ofrenda. El diezmo es contado cuando es completo, y lo vamos a ver más adelante en Jacob. Ahora, el diezmo de la ley, que vino 430 años después, el diezmo de la ley llegó para, una práctica obligatoria, que era por ley que tenías que diezmar. Entonces la persona en la ley, diga conmigo ley las hermanas, a ver, ley. Usted la ley en la casa, así que diga ley. A ver, caballeros, diga conmigo ley. En la ley, el diezmo de la ley es que era una práctica obligatoria. Pero esa parte no solo es obligatoria. Viene una parte que a mí no me gusta desde que yo entendí esa parte, no hace 2 meses, no 3 semanas, desde que entendí esa parte. Yo no entendí este principio hace 2-3 horas, yo lo entendí hace muchos años. Mire, hermano, aparte de ser una ley, el diezmo de la ley era que si no diezmabas, había maldición. ¿Están conmigo acá? En la ley es que si tú no diezmas, vendría maldición. Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice y os los maldeciré, dice una versión que he leído yo. Y malditos sois con maldición. El Señor dice, los voy a maldecir. Porque cuando una persona diezma bajo obligación, bajo el principio de ley, cuando no lo hace, en la ley es maldecido. Ahora esa práctica, yo no diezmo bajo la ley. Así que apúntalo ahí, ponga ahí mi nombre y diga, el pastor Julano no diezma bajo la ley. Dígale a su vecino, el pastor no diezma bajo la ley. Dígale hermana, dígale ahí a su vecina. Dígale, el pastor no diezma bajo la ley, dígale. ¿Por qué yo no diezmo bajo la ley? Porque bajo la ley hay maldición. Entonces la diferencia entre el diezmo de la ley es que diezmas para que no haya maldición. En el caso de Abraham, Abraham no diezmaba para evitar la maldición. Abraham diezmaba porque él ya fue bendecido. ¿Están aquí todavía? En la ley tienes que diezmar porque si no hay maldición. En Abraham no está esperando una maldición, él ya fue bendecido. En la práctica de hoy, en la práctica de nosotros hoy en día, si diezmamos bajo el principio de Abraham, yo no voy a diezmar para evitar una maldición en mi vida, aunque tal vez puede ser parte de eso. Pero cuando nosotros entendemos el diezmo de Abraham se hizo por lo menos bajo 3 cosas. Y sígueme con atención. Número 1, bajo gratitud. Diga conmigo gratitud. Levánteme la mano los agradecidos, pero los que son agradecidos. Ahora le hago una pregunta. ¿Basta que usted diga que es agradecido sin hacer la práctica? ¿Qué dice, hermano anciano? ¿No?
Le pregunta a la hermana, ¿es suficiente ser agradecido sin ir a la práctica? No, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál fue la evidencia? Que envió a su Hijo a la cruz. Los clavos y el martillo son la evidencia de su amor. Digan amén. Entonces, en el diezmo de Abraham, primero es la gratitud. Segundo, Abraham reconoce, ¿verdad?, a Dios como el proveedor de todas las cosas. Y tercero, Abraham diezma porque él sabe que en Dios hay victoria. Ahora, mira, hermano, Abraham no diezmó para no ser maldecido. Él diezmó porque fue bendecido. Como él recibió la bendición de Dios. Entonces la diferencia de nuevo entre el diezmo de la ley y el diezmo de la gracia, o el diezmo de Abraham en este caso, es de que Abraham no diezma, hermano amado, para evitar la maldición, sino él lo hace porque está agradecido. Cuando lo ponemos en la práctica, usted y yo debemos diezmar no bajo la ley. Por eso es que hay mucha gente, un día fíjense que en un debate alguien pensó que me iba a ganar. Estaba haciendo un debate, casi no me gusta hacer eso, pero como dijera usted, cuando me coqueen, ¿verdad? O cuando me insultan, pues también entonces les revelo quién soy. Pero yo no soy de los que hago mucho debate, a no ser que me provoquen, entonces saquemos la espada. Alguien me hizo una crítica y alguien me dijo a mí en una ocasión hace muchos años, y me dijo, te aseguro de que tú sigues practicando cosas bajo la ley. Y le dije, enséñame cuál es. Y me dijo, el diezmo. Y lo miré y le dije, te equivocaste. Yo no practico el diezmo bajo la ley. Y se me quedó mirando porque pensó y dijo, I got it. Lo tengo. Aquí lo voy a humillar. Porque el diezmo es de la ley. Y le dije, no, te equivocaste, yo no diezmo bajo la ley. Y pensó que se salía con la suya. Y se me quedó viendo. ¿Cómo así? Me dijo, no, le digo yo no practico el diezmo bajo la ley. Yo no diezmo por obligación. Yo no diezmo para evitar maldición. Yo diezmo bajo el sistema de Abraham. Yo diezmo porque estoy agradecido. Yo diezmo porque Dios me da vida. Yo diezmo porque Dios me da trabajo, me da salud. ¿Cuántos alaban al Señor acá, hermanos? Entonces las personas, nosotros, nuestra práctica de hoy, no debemos diezmar bajo el sistema de Abraham, de la ley, sino bajo el sistema de Abraham. Si usted practica el diezmo, usted reconoce que Dios es el que te ha dado la vida, Dios es el que te ha dado la salud, Dios es el que te da el trabajo, Dios es el que te da tus hijos. Cuando una persona no lo hace, está demostrando, hermano, su falta de agradecimiento. El hombre y la mujer que es agradecido lo hace, amén, no por obligación, sino porque reconoce que Dios es el dador de la vida. Lo hace porque Dios es el proveedor y el sustentador. Yo quiero que sean honestos conmigo en esta pregunta. Yo quiero que usted sea honesto conmigo, que me levanten la mano a los que creen que Dios es el que provee las cosas. ¿O no es así? A mí Dios me desafió un tiempo. Y hace poco hablé con una persona y me dijo exactamente lo que yo decía, lo viví y esa persona lo está viviendo ahora. Porque yo pensaba y decía, ay, si dejo de trabajar y si no trabajo, ¿quién me va a dar? Y Dios me demostró que sin trabajo había una abundancia que corría en mi casa. Y me di cuenta que aunque es cierto, el trabajo es una fuente de ingreso que entra, pero cuando estamos en las manos de Dios, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo reconozco, mire hermano, que Dios es el que me da la vida. Mayormente en esta parte, no creo que nos estén siguiendo mucho si lo voy a decir sin poner mut, tal vez las autoridades, pero dijo un gran predicador del extranjero y le dio una reprensión a todas las personas inmigrantes en Estados Unidos. Un predicador extranjero dijo, y yo, bueno, él ya está en la presencia de Dios, pero yo agarré esa parte. Cuando dijo, ustedes que son extranjeros y están en Estados Unidos, deberían tener mayor razón por diezmar. Porque te llamas Juan en el trabajo, pero te llamas Enrique en la casa. Y usted sabía que eso es un robo usa la cabeza, hombre. Contéstame ahí. ¿Me están entendiendo acá? ¿Y sabías que trabajas 10 años así? ¿Por qué la ley no ha caído en tu vida? ¿Por qué no ha llegado el gobierno a sacarte y meterte preso porque es un fraude?
Usted no dice amén porque como no le conviene. Amén, hermana. Se llama Teresa en la iglesia y en el trabajo se llama vituperia, vamos a decirlo así. Dios nos ha guardado. Y no quisiera utilizar esta parte como estrategia, pero mire lo que está pasando, hermano amado. Mire lo que está pasando. Hace como 8 o 9 meses este varón me dio un sueño. Y el Señor dice que le dijo que de los miembros nuestros no iban a ser tocados. Y yo sigo creyendo bajo esa promesa. Él vino y me dijo: pastor, a mí me dijeron que los miembros que están bajo su cobertura, a nadie le va a pasar algo. Ahora que usted vaya y alargue la pata y que lo corte la máquina, mire, hay que tener cuidado porque hay cosas que te golpean, no porque te tocó golpear, sino porque saquen la cabeza. Cuenta la historia de una mujer, esto salió un poquito del tema. Dice que una hermana hizo un aposento. Y sabe que el aposento, cuando tú te decides meter en aposento, es encerrarte en tu cuarto, orando ahí mismo, y no tienes derecho a salir. Y dice que una hermana hizo un aposento, pero en la tarde se le dio la curiosidad de que los niños corrían afuera de la casa. Y dice que abrió la ventana y por sacar mucho la cabeza y cabal los niños estaban tirando piedra y le tronaron uno en la cabeza. Ahora, por último están reprendiendo al diablo. Ay, que se enojó porque está en el aposento. No, tú sacaste la cabeza. Hay cosas que nos pueden pasar no porque nos toca, sino por sacar la cabeza. Digan amén. Pero lo que yo creo es que si tú estás bendecido, si tú reconoces el favor de Dios en tu vida, lo debes de hacer por gratitud. Salúdame al que está a su lado y dígale: por gratitud, dígale. Seamos agradecidos, dígale. Pero quiero seguir aplicando, quiero que vaya conmigo, amén, están conmigo acá. Ahora mire, vea lo que dice la escritura, que Abraham regresó en victoria. El rey de Sodoma aparece para tentarlo, mientras que el rey de Salem, o sea, mire, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es el Cristo encarnado. Cristo apareció con Abraham, porque si usted lee toda la Biblia, Melquisedec no aparece el registro en la Biblia quiénes fueron sus padres, quién fue su madre. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se menciona a Melquisedec como la única persona que no se encuentra registro. Si usted lee Mateo capítulo 1, usted encuentra la genealogía de Abraham. Abraham, Isaac, viene Jacob viene José, y José va hasta David, y de David viene Cristo. Pero en Melquisedec no encuentras de dónde vino, porque incluso no es tanto de dónde vino, sino de que todavía existe. Y el libro de Hebreos dice que el sacerdocio de Aarón se acabó, pero el sacerdocio Melquisedec sigue vivo. Yo pensé que usted iba a glorificar al Señor con eso, porque los sacerdotes de Aarón, los que recibían el diezmo de la ley, eran hombres inmortales. Pero Melquisedec, que recibió el diezmo de Abraham, y bajo ese principio es que yo lo hago, que Melquisedec aún vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Murió pero resucitó al tercer día. Ahora, mire, ¿qué le dio Melquisedec a Abraham? Le dio pan, sustento, diga conmigo sustento. Le dio vino, la satisfacción, la sed. Lo protegió y sobre todo viene la parte que a todos nos gusta: lo bendijo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿te gusta ser bendecido? Dígale. Hermano, ¿quién no le gusta ser bendecido? Sí nos gusta ser bendecido, pero no queremos demostrar la gratitud. Y quiero llevarlo ahora y veamos otro ejemplo, que esto lo encontramos ahora, gloria al Señor, en el caso de Jacob. Jacob también dio el diezmo, y vaya conmigo a Génesis 28. Ahora, este es el nieto de Abraham. Dios bendiga a esos padres influyentes, que le influyan a sus hijos por lo menos algo bueno. Dijeron amén. 28:20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, compañerismo, diga conmigo compañerismo, y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir. Ahora le pregunto, permítame, le hago la pregunta. ¿Qué recibió Abraham de Melquisedec? Dios bendiga a la hermana. Con la hermana yo sigo predicando, amén. ¿Y qué está pidiendo su nieto? Pan y vino. Sustento. Ahora, este hombre es el nieto. ¿Será que el abuelo lo llamó algún día y le dijo, mira papito, aprende a diezmar? ¿Cuántos enseñan a sus hijos a diezmar? Ahora, si alguien está ahí pensando, él enseña porque él no diezma. Señores, el pastor también tiene que diezmar. El pastor que no diezma no tiene carácter y no debería predicar el diezmo si no lo hace, hermano. Si el pastor no diezma, mire, hermano, no debería predicarlo, porque el ejemplo debe comenzar del pastorado. Dicen amén. Cuando usted me da una ofrenda, yo recibo su ofrenda, yo saco la parte del diezmo para que usted sea bendecido, aunque usted ya diezmó, pero ahora está en mis manos, me pertenece a mí. Yo honro a Dios de lo que usted me da. Yo también debo y tengo y lo hago. Es más, aunque ustedes se levantaran con la junta directiva y la misión viniera, Pastor Eliseo, por favor le pedimos que no diezme, yo los voy a mandar, hermano, por donde vinieron, porque a mí eso me ha dado éxito. ¿Y cómo yo voy a dejar de hacer algo que me ha hecho tanto bien? ¿Dejaría usted de hacer algo que le ha hecho tanto bien? Es por eso que cuando la gente a veces critica en esta parte, yo no pierdo tiempo. No tengo tiempo para responder las críticas. ¿Sabe por qué? Porque estoy más ocupado de las cosas buenas, de las cosas negativas. Pero ahora vea, este hombre diezmó 430 años de nuevo antes de la ley. O dígame usted que alguien lo obligó a él. ¿Y a usted cuántos le obligan para diezmar? ¿No? Algunos diezman por obligación de la iglesia y por eso no son prosperados. Mire, el Salmo 128 dice que el hombre que trabaja duro no disfruta su salario. Usted ha visto gente que trabaja duro, sí, tienen pisto, pero no lo disfrutan. ¿Por qué no lo disfrutan? Porque solo el hombre que teme a Jehová, dice el Salmo 128, el hombre que teme a Jehová le irá bien y será que bendecido. Porque cuando uno reconoce, ahora sígame leyendo alguien ahí, hermano, 28, 22, hermana, dice que él dijo, y de nuevo va a aparecer la palabra el todo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Por favor, y de todo, diga conmigo, y de todo, de lo que me diere el diezmo apartaré. Porque hay algunos que diezman si le alcanza. ¿Están acá? Algunos primero mandan comprarle a la abuelita, aunque la abuelita anda ya en fornicación, en adulterio, y con cuantos hay un puño de allá, y ahí a la abuelita sí le mandan. No estoy diciendo que sea malo mandar a la abuelita, pero no lo hago hoy 10 de mayo. Unos solo lo hacen hoy y el resto del año se olvidan. Pero mira, él no está diciendo si me sobra voy a diezmar, como algunos cristianos de hoy. Si me alcanza lo voy a hacer. Mire, el principio que yo aprendí y lo hago es primero a Dios lo que a Dios le pertenece y luego yo. Porque he entendido que no soy yo el primero. He entendido que Dios es primero antes que yo. Dios es primero antes que mi familia. Dios es primero antes que mis hijos. Y ¿sabe algo? La Biblia dice que Dios honra a los que rehonran. Ahora, del todo, diga conmigo, del todo. ¿Y Abraham cuánto ofreció? Del todo. ¿Se imagina usted? En una ocasión fui invitado con un hombre de negocio, y si está por ahí de repente él va a decir, esto lo está diciendo, pero bueno, no voy a decir su nombre, mi querido. Fui invitado con una persona de negocio con un alto ingreso a una cierta compra y me llevó y fuimos a comer. Y me dijo que él estaba batallando con el diezmo. Me hizo una pregunta, y ¿sabe la libertad que tengo para aconsejar gente que no son de mi iglesia? Porque algunos van a decir, es que el pastor ya necesita otro traje, por eso está enseñando el diezmo. Algo otros dirán, no, es que el pastor ya tiene hambre. Pero mira, me gusta aconsejar más a la gente que no está conmigo, porque no tengo interés. Entonces me hizo la pregunta y me dijo, mire, necesito su respuesta, tengo una duda. Como usted sabe, mi ingreso es mucho. Y dice, batallo en diezmar porque es bastante.
Y dice, lo que yo hago, divido el diezmo en partes. Y ya cuando dijo eso, yo dije, no, ya no tengo ganas de escuchar el resto. ¿Para qué lo va a decir? Pero bueno, por ética hay que escucharlo. Me dice, yo lo divido, hago una parte aquí, una parte acá. Y entonces yo le pregunté y le dije, ¿quién cree que es usted para tener la autoridad y el derecho para dividir lo que no es suyo? ¿Es usted sacerdote si habláramos la antigüedad? Y como es muy inteligente, desde luego dijo, pues no. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento el dinero lo administraban los apóstoles. ¿Sabe por qué Ananías y Zafira cayeron muertos? Porque ellos quisieron administrar. Usted como por una pura novela mira, por eso no sabe de qué le estoy hablando. Hechos capítulo 5, cayeron muertos los dos, porque hay también, es que hay parejas que son alcahuetes, usted, ¿sí? El hermano no quiere diezmar y la esposa también dice, no, mi amor, no, después damos. También por eso es que también hasta la mujer va, como dicen por ahí, en la cola también. O al revés, la hermana quiere hacerlo, el esposo dice, no lo hagamos, ¿para qué hacerlo? Pero mire, la idea es esto. Entonces continúo con el testimonio de la persona. Y no le voy a dar el total que hablaba con él, pero le voy a sugerir acá un pequeño paréntesis como ejemplo. Y le hice la pregunta, y como es muy inteligente, obviamente me cortó la palabra y me respondió antes que yo terminara de hablar, o antes que le hice la pregunta. Y le hice la pregunta y le dije, ¿qué prefieres? ¿Diezmar $30 o diezmar $500? No sé si algunos de ustedes están acá y ya entendieron lo que quise decir. Y antes de que yo terminara, no, yo prefiero diezmar $500. ¿Por qué? Porque entre más ganas, porque Dios te ha bendecido. Hay gente que no es bendecida, pero no es porque Dios no te da. Dios nos da donde no hay agradecimiento, donde no hay gratitud. Y aunque usted diga que esto es otro tema, pero Pablo dice que el que siembra escasamente, ¿qué cosa? Segará. Y el que siembra generosamente, ¿qué cosa? También segará. Porque así como usted da esa mezquinidad, lo da casi apenas y lo da. Mire, hace poco estaba yo, de verdad que tuve un impacto, una revelación tremenda a lo que pasó con la viuda y los ricos. ¿Sabe que los ricos dicen que dieron de lo que les sobraba? Y la viuda dio todo, diga conmigo, todo. ¿Por qué? Porque la viuda entendió que sembrarlo todo en un lugar donde podía cosechar mejor, era mejor. Porque si a usted ahorita, levánteme la mano a los que les gustan los elotes tiernos asaditos ahí. Si a usted le dieran una cuerda para sembrar, yo no creo que usted va a ir a poner una mata. ¿Qué miserable sería para hacer eso? Si a usted le dicen, oye, tienes una cuerda para sembrar, ¿cuánto sembraría? Algunos van a abusar, poner un poquito más porque entre otros elotes mejor. ¿Sí o no? Yo no creo que te dan una cuerda y vas y pones una mata. Si te dan el privilegio de sembrar mucho, ¿qué tiene que hacer? Sembrar. Ahora, este es el ejemplo de la viuda y los ricos. Los ricos pensaron que por dar mucho se quedarían pobres. Y la viuda pobre entendió que para salir de la pobreza había que darlo todo. Sabe que hay miseria que está en el hogar. No, hermano, la miseria no llega como algo accidental. La miseria que llega en la casa es porque no somos agradecidos. Pero cuando tú eres agradecido, entenderás el favor de Dios en tu vida. Me agarró un antiguo misionero y pensé que en algún rato este misionero era hereje, hermanos. Para los que entienden qué es hereje, una herejía. Ese misionero me agarró, pero el problema es que me agarró distraído. Yo era un joven predicador y me dijo, ¿sabía usted, hermano Eliseo? Me dijo que la Biblia no dice que Abraham era rico. Y yo dije, sí. Y me dice, no, me dijo, ¿usted no conoce las escrituras? Y yo le dije, no, hombre, sí, Abraham es rico. No, que no, me dijo, la Biblia no dice que Abraham es rico. Ah, no, le digo, yo no sé por qué camino va usted, le digo yo, pero dice que tuvo muchos bienes. Tuvo bienes, me dijo, pero te estoy preguntando, ¿Abraham fue rico? ¿Dice la Biblia que fue rico? Y yo me quedé así como navegando, ¿qué responderle? Y después me ayudó y me dijo, la Biblia no dice que Abraham fue rico. La Biblia dice que Abraham fue riquísimo. ¿Están acá? ¡Wow!
hasta me tragué yo la saliva que tenía un montonado acá. Qué alegría, dije yo, ¿cómo? Que no era rico, era riquísimo. Si le dieran la opción a usted en su sueño, ¿quiere ser rico o riquísimo? Si al Señor le apareciera, ¿quiere ser rico o riquísimo? Yo no creo que usted va a decir lo que usted quiere darme, mi Señor. No creo. Optaríamos por ser riquísimos. Pero vea entonces, me están entendiendo la diferencia, que diezmar bajo la ley es diezmar para no ser maldecido. Es diezmar por obligación. Es seguir un sistema obligatorio. Bajo en lo que es el diezmo de Abraham, Abraham no diezma, nadie le obligó. Lea las escrituras, lea la Biblia y dígame si alguien obligó a Abraham. Abraham nadie lo obligó. Él sintió la gratitud en su corazón y dijo: si Dios me dio victoria, si mi enemigo está derrotado, si mis criados regresaron con gozo, ¿por qué no darle al Señor cuando tú vengas? Y de paso le voy a decir algo, hermano, esto es entre nosotros, los otros cómo lo manejan, pues ya no pago yo por elotes que no como. Por elotes que no como. Así que si lo hacen de otra forma, otro lado, eso no es mi problema. Pero aquí, no vayan a pensar que es una religiosidad. Pero para mí, es mejor que usted mismo se viene de allá caminando. Hay algunos que no quieren ni caminar usted. La Biblia dice: traigan los diezmos ¿a dónde? A la alfolía. Ahora usted dice: el pastor está mencionando ley, pero voy a usar el principio. Para mí es mejor que usted venga, que usted camina y en su corazón: gracias, Señor, por esos 6 días de trabajo. No tuve accidente, no tuve problemas. Señor, tengo salud, estoy viendo a mis hijos crecer. Hermano, sea agradecido cada vez que lo deposites ahí. ¿Están conmigo acá? Volviendo al tema del muchacho que me decía que qué hago porque parece que lo administra mal. Entonces yo le dije: mira, tranquilo, le puse un ejemplo, porque siempre a mí me salen ideas, no sé ni de dónde me vienen, pero me salen algunas. Entonces yo le dije: mira, supongamos un ejemplo, le dije yo, el cartero. ¿Saben qué es el cartero? El cartero lleva tu bill y te lo deja en el buzón, le dije. Y él ya no es responsable si tú pagas o no tu bill, si lees o no la carta, él cumple dejarlo ahí. Ya de ahí para allá, le dije yo, es tu culpa si lees tu bill, si lees tus cartas o no. Si algún día llega la policía a decirte: mira, te venimos a arrestar. ¿Y por qué? Porque te mandamos una advertencia para que te presentaras. No, es que yo no lo vi. Ellos no van a discutir por eso. Te mandaron un aviso, ¿sí o no? Cuando yo traigo mi diezmo al alfolí, el que lo administra mal, un día le va a dar cuentas a Dios. Pero hay gente que anda investigando en qué hace y qué trae el pastor puesto, y el carro lo trae con los diezmos, y mire, no, Señor, cada quien le va a dar cuentas al Señor un día. Yo lo hago porque soy bendecido, y si alguien lo administra mal, yo lo entrego ahí. Dicen amén la iglesia. Quiero que veamos un ejemplo para terminar. Para los que tienen la duda y pregunta y dirán: bueno, alguien que me diga a mí que tal vez alguien dice, porque mira, hay una doctrina, por eso es que hay mucha gente que está engañada por el TikTok, hermano. Le están enfermando los sistemas de redes sociales. Las redes sociales no es mala, pero usted tiene que filtrar todo lo que ve y todo lo que oye. Y como dijo el doctor Bolaines, hay brujos y satanistas en las redes sociales vestidos con corbata y saco que te digan: no lo hagas, pero realmente lo que quieren detener es el avance de la iglesia. Porque yo como pastor le voy a decir algo. Si ahorita nosotros apagáramos las cámaras y hacemos una cuenta interna ahorita y vamos a ver cuánto de ofrendas se recaudó, solo con las ofrendas que se recaudan la iglesia no puede ser sostenida. El que dice eso es porque no es pastor. Pero con la ofrenda que recaudamos, imagínense, $1 ponen ustedes. Imagínate, no es suficiente. Y si la iglesia es una iglesia grande que tiene que darle a sus empleados, otro día vamos a hablar sobre cómo sostener a los empleados de la iglesia, porque la iglesia debe tener empleados. ¿Por qué usted ve iglesias grandes que tienen su secretaria a tiempo completo? Tienen a 2 diáconos a tiempo completo, hacen muchas ayudas. ¿Por qué lo hacen? Porque la iglesia practica todo eso. Porque si todo lo practicáramos, le aseguro que no recogeríamos ni cuota cada cierto tiempo. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay mucha gente que es tacaña y no quiere practicar el diezmo. Digan amén.
Pero mire, en el Nuevo Testamento, el diezmo del Nuevo Testamento, usted sabía que no era 10%. El diezmo del Nuevo Testamento era el 100%. Los hermanos que vendían sus heredades, dice la Biblia, Hechos 2, 42, 46, 47. Cuando un hermano tenía necesidad, todos iban a vender su propiedad. Dígame usted que vendería su carro para que ayudemos a la persona más pobre que está en nuestra iglesia. Seamos sinceros, nadie va a vender su carro por eso. Más si apenas lo está estrenando. Pero iban y vendían su propiedad y traían todo, diga conmigo todo. Y le presentaban a los apóstoles y los apóstoles lo tenían que manejar con sabiduría. Otro día vamos a hablar también sobre el manejo, porque es mucho esto. Pero insisto de que en el Nuevo Testamento, porque hay personas que dicen, no, es que el Nuevo Testamento ya no dice diezmo, pero practican lo siguiente. ¿Cuál es lo que ellos practican? Practican una ofrenda de alto valor. Inclusive me ahorro el nombre de uno de los grandes que dijo que si tú eres una persona nacido de nuevo y tu ofrenda, es decir, tu diezmo, digan conmigo diezmo, si tu diezmo no es de 40 o el 60%, tú no eres cristiano. Yo dije, bueno, esa parte yo no me atrevería a decirlo. Él lo dice y es una persona con gran influencia en el mundo. Porque él dijo, el cristiano no mide lo que da. El cristiano da todo lo que puede porque entiende que Dios es el dueño de todas las cosas. Miren, voy a explicarle algo. Quiero que alguien ahí que me busca Génesis 47 y vamos a ver el diezmo de José con Faraón. Ahora, esto no sería diezmo, para que vean la diferencia. Pero algo aprendemos un error y aprendemos también lo que es, pues, algo de la gratitud. Vaya conmigo a Génesis 47, hablemos de José. José ahora es el bisnieto de Abraham. Cuando llegan a Egipto, si tiene su Biblia 47, versículo 24, alguien lo tiene, léalo duro, dice: de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestra casa, y para que coman vuestros niños. Resulta que hoy había una ley, hasta el día de hoy sigue. Ahora, sígueme. Aquí no es un diezmo, porque el diezmo es 10%. ¿Están aquí? Y de paso le estoy enseñando a nuestros jóvenes que comienzan a trabajar. Amén. El diezmo no es una cantidad que tú decides, sino es la cantidad que recibes. ¿Me están siguiendo acá? Ok, ahora este diezmo ya no es un diezmo, es un quinto. Digan conmigo quinto. Algunos de ustedes de repente, bueno, de hecho aquí lo hacemos. No sé si lo hacen acá, hay algún hermano, pero donde yo vengo, no sé los hermanos, mis paisanos, las hermanas vienen de otro lado, pero donde yo vengo, hay personas que no tienen tierra para sembrar y prestan tierra para sembrar. Hay alguien aquí que no le dé vergüenza que prestó tierra cuando estaba en su país, o presta tierra acá, porque también hay que aplicarlo acá. Los que prestaban tierra, cuando cosechaban los primeros elotes, llevaban una parte al dueño del terreno. ¿Verdad que lo hacían algunos, sí o no? Pero a ese no era un diezmo, esa era la quinta parte, o sea, una parte. Se le llevaba al dueño de la tierra como en gratitud por el favor de la tierra que me prestó. Él me está diciendo acá. Ahora, eso es lo que José está enseñando aquí. El error no es 10%, es un 5%. Y me pregunto yo si hay cristianos que practican el diezmo de José en la iglesia, hermanos. Si practican el diezmo de José, ¿cuál sería el diezmo de José? Exacto, la quinta parte, o sea, no sería el 10%. Pero eso no sería diezmo. Pero ahora vemos que, ahora ese es lo malo, que no es un diezmo. Pero lo que sí podemos aprender de José y los israelitas en Egipto era la gratitud. Digan conmigo gratitud, los caballeros. Hermanas, digan conmigo gratitud. Ahora quiero que me levanten la mano los que están agradecidos. ¿Cómo lo demuestra usted? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra?
Gratitud no es con que usted se levante en la mañana, gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo, ya. Usted tiene que demostrarlo con hechos. Traer el fruto. Y hoy nuestro hermano, aunque eso no era el tema del diezmo, pero dice la Biblia que Dios hace memoria de lo que traemos al altar. Un fuerte aplauso a Jesucristo, amados hermanos. Así que, ok, esa parte, que es el diezmo de José, era una quinta parte. Nosotros, hermanos amados, quiero dejar esto en su corazón ya para terminar el tema. Diezmemos por gratitud, no diezmemos bajo la ley. Porque el debate que me hicieron, que les dije, la persona ya estaba listo y después me dijo, ya estaba preparado para enseñarte que estás bajo maldición. Y le dije, no, el que está en Cristo, ya no hay más maldición. ¿Cuántos están en Cristo? Parece que no hay muchos que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo los de este lado? Si estamos en Cristo, ya no hay maldición. No hay maldición sobre tu terreno, sobre tu trabajo. No, ya no hay maldición. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay maldición. Las maldiciones se han rompido. Entonces yo lo hago con esa gratitud. Y por eso, hermano, la diferencia es que el diezmo de Abraham fue por agradecimiento y el diezmo de la ley es por obligación. Abraham lo hizo porque fue bendecido y la ley lo hacen para no ser maldecido. ¿Bajo qué sistema lo quiere hacer? Póngase de pie. Quiero que venga al altar, pero yo cumplo con enseñar. Si alguien no lo está haciendo, debe de hacerlo. Practíquelo, hermano.